Esa noche pensé que rezar me iba a proteger, pero lo que escuché después me hizo dudar de todo. Estaba solo, en silencio, con el corazón acelerado, cuando sentí una presencia tan pesada que el aire se volvió difícil de respirar. Cerré los ojos y comencé a orar, como me enseñaron desde niño. Pero entonces, alguien se rió. No fue una risa humana, fue una risa lenta, burlona, como si algo se estuviera divirtiendo con mi miedo. Desde ese momento supe que no estaba solo en esa habitación, y que mi fe estaba siendo puesta a prueba. Antes de seguir con esta historia, dime algo en los comentarios. ¿Tú crees que una oración siempre protege, o hay cosas que se burlan incluso de la fe? Y si alguna vez sentiste que algo te observaba mientras rezabas o dormías, cuéntalo aquí abajo. Tu relato puede aparecer en el próximo video. La noche en que todo comenzó. Esa noche no parecía distinta a las demás. El reloj marcaba un poco después de la medianoche y la casa estaba en completo silencio. Afuera, el viento apenas movía las ramas de los árboles, y adentro solo se escuchaba el sonido constante del refrigerador en la cocina. Yo estaba sentado en la cama, mirando la pantalla del celular, cuando sentí algo que no supe explicar, una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado de repente. Al principio pensé que era cansancio. Había sido un día largo, y mi mente estaba llena de cosas sin resolver. Pero entonces lo escuché. Un ruido suave, casi imperceptible, que venía del pasillo. No eran pasos claros, más bien como si alguien arrastrara los pies muy despacio, con cuidado de no hacer ruido. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. La casa estaba completamente cerrada. Yo había puesto seguro en la puerta, revisado las ventanas y apagado todas las luces antes de acostarme. Aún así, el sonido volvió a escucharse. Esta vez más cerca. Sentí como la piel se me erizaba en los brazos y en la nuca. Mi corazón empezó a latir con fuerza, tan fuerte que pensé que se podía oír en toda la habitación. Decidí levantarme. Cada paso que daba hacia la puerta se sentía pesado, como si el piso se hundiera bajo mis pies. Tomé el picaporte con la mano temblorosa y lo giré lentamente. El pasillo estaba oscuro, pero no completamente. Al fondo, una luz muy tenue, que yo sabía que estaba apagada, iluminaba apenas la pared. Ahí fue cuando supe que algo no estaba bien. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido. A cada paso, la sensación de que no estaba solo se hacía más fuerte. Era como si alguien me estuviera observando desde algún rincón de la casa, esperando el momento exacto para mostrarse. El aire se sentía frío, mucho más frío de lo normal, y mi respiración salía en pequeñas nubes blancas. Cuando llegué a la sala, vi algo que todavía hoy me cuesta explicar. La mecedora que estaba junto a la ventana se movía sola, muy lentamente, como si alguien invisible estuviera sentado ahí. No hacía ningún ruido, solo se balanceaba de un lado a otro. Me quedé paralizado, sin poder gritar ni moverme. Quise convencerme de que había sido el viento, pero la ventana estaba cerrada. En ese momento escuché un susurro. No venía de un lugar específico, parecía que salía de todas partes al mismo tiempo. No entendí las palabras, pero sí el tono. Era bajo, arrastrado, y sonaba molesto. Como si no le hubiera gustado que yo saliera de mi cuarto. Sentí un impulso enorme de correr, de volver a encerrarme, pero mis piernas no respondían. El miedo me tenía completamente atrapado. Entonces la mecedora se detuvo de golpe. El silencio que quedó después fue peor que cualquier ruido. Fue ahí cuando algo pasó detrás de mí. No lo vi, pero lo sentí. Un frío intenso recorrió mi espalda, como si una mano helada me hubiera tocado el cuello. En ese instante reaccioné. Corrí de regreso a mi habitación, cerré la puerta con fuerza y me metí debajo de las cobijas, temblando como nunca antes en mi vida. No dormí nada esa noche. Cada pequeño sonido me hacía pensar que eso estaba otra vez en el pasillo, esperando a que yo saliera. Y lo peor es que, desde esa noche, nada volvió a ser normal. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿crees que lo que viví fue algo paranormal o solo producto del miedo y la sugestión? ¿Te ha pasado algo parecido en tu casa? ¿En tu cuarto o en algún lugar donde te sentiste observado? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Lee los comentarios de los demás, responde a alguien y cuéntanos tu experiencia.
Tal vez no soy el único al que algo visitó esa noche. El ambiente extraño en la habitación. Esa noche no pasó nada visible, y tal vez por eso fue aún más inquietante. No hubo sombras, no hubo ruidos claros, no hubo voces. Solo un cambio en el ambiente, uno que se siente más que se ve. Entré a mi habitación como siempre. Cerré la puerta, apagué la luz del pasillo y me senté en la cama con el celular en la mano. Todo parecía normal, pero casi de inmediato sentí algo raro. No sabría explicarlo con lógica, pero era como si el aire estuviera distinto. Más pesado. Más denso. Respirar costaba un poco más. Al principio pensé que era cansancio o ansiedad. Pero mientras más tiempo pasaba ahí, más fuerte se volvía esa sensación. Era como si la habitación no quisiera que yo estuviera dentro. Como si algo invisible ocupara el mismo espacio que yo. Miré alrededor. Los muebles estaban en su lugar. La ventana cerrada. La cortina quieta. No había nada fuera de lo normal. Y aún así, mi cuerpo reaccionaba como si sí lo hubiera. El silencio empezó a molestar. No era un silencio tranquilo, era uno tenso. De esos que te hacen sentir observado. Cada segundo que pasaba me daba más la impresión de que no estaba solo, aunque sabía que no había nadie más en la casa. Me acosté y traté de relajarme, pero el ambiente se volvió todavía más extraño. El aire estaba frío, pero no era un frío normal. Era un frío que no venía de ningún lado específico. No salía de la ventana, ni del piso, ni del techo. Simplemente estaba ahí, rodeándome. Entonces pasó algo pequeño, pero suficiente para helarme la sangre. Sentí que la cama se hundía un poco, como si alguien se hubiera sentado al borde. No vi nada. No escuché nada. Solo lo sentí. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me quedé completamente quieto, sin atreverme a mover ni un dedo. Mi mente gritaba que me levantara, que prendiera la luz, que saliera corriendo. Pero el cuerpo no respondía. El ambiente era tan pesado que parecía que la habitación entera estaba conteniendo la respiración. Pasaron segundos o minutos, no lo sé. El tiempo se volvió raro ahí dentro. Finalmente, el peso en la cama desapareció. El aire se sintió un poco más ligero, como si algo se hubiera ido. Prendí la luz de golpe. No había nada. Pero el miedo no se fue conmigo. Desde esa noche, cada vez que entro a esa habitación, siento que algo cambió. Como si el lugar hubiera guardado algo que no se ve, pero se percibe. Algo que solo espera el momento en que vuelva a apagar la luz. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que el ambiente de un cuarto cambia sin razón? ¿Te ha pasado que entras a un lugar y sabes que algo no está bien, aunque no veas nada? ¿Crees que estas sensaciones tienen explicación? ¿O que hay cosas que no podemos ver? Lee lo que escriban los demás y cuéntanos tu experiencia, porque a veces, el verdadero terror no hace ruido, solo se siente. La primera señal de que algo no estaba bien. No fue un grito, no fue una sombra, no fue una aparición. Fue algo mucho más sutil, y por eso mismo, más inquietante. La primera señal apareció cuando todavía pensaba que todo estaba bajo control. Era una noche común, de esas en las que haces lo mismo de siempre, cerrar puertas, apagar luces, revisar el celular unos minutos y acostarte. Nada fuera de lo normal. Nada que anunciara lo que estaba por venir. Pero justo cuando me recosté, sentí que algo no encajaba. El ambiente estaba raro. No sabría explicarlo con palabras exactas, pero era como si la habitación hubiera cambiado de ánimo. El aire no se sentía igual. No era calor ni frío. Era una sensación pesada. Como si el espacio estuviera cargado con algo invisible. Intenté ignorarlo. Me dije, es tu imaginación. Estás cansado. Pero el cuerpo no estaba de acuerdo con mi mente. El corazón empezó a latir más rápido, la respiración se volvió más corta y una incomodidad extraña se me instaló en el pecho. Entonces pasó. Escuché un sonido. No fue fuerte. No fue claro. No fue algo que pudiera señalar con certeza. Era como un pequeño crujido, como cuando alguien pisa el piso muy despacio, pero yo sabía que estaba solo. Me quedé inmóvil. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Antes era normal.
Después de ese ruido, se volvió tenso. Como si la casa entera estuviera esperando algo. Giré la cabeza lentamente para mirar la puerta. Estaba cerrada. La luz del pasillo apagada. Todo igual que siempre. Y aún así, mi instinto gritaba que algo estaba mal. Ahí entendí que esa era la primera señal. No era algo que se viera, era algo que se sentía. Como cuando sabes que alguien te observa, aunque no veas a nadie. Intenté relajarme, pero el cuerpo no quiso. Cada músculo estaba en alerta. Cada sonido mínimo, el refrigerador, el viento, un coche lejano, me hacía brincar por dentro. Y entonces vino la peor parte. La sensación de que no estaba solo. No porque viera algo, sino porque el ambiente me lo decía. Como si la habitación tuviera una presencia, como si algo hubiera entrado sin abrir la puerta. Me quedé ahí, en silencio, escuchando mi propia respiración, preguntándome si estaba exagerando o si esa incomodidad era una advertencia. Porque a veces, el miedo no llega de golpe, a veces empieza con una simple señal y si la ignoras, lo que viene después ya no se puede detener. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez una primera señal así, algo pequeño que te avisó que algo no estaba bien? ¿Te ha pasado que tu cuerpo reacciona antes que tu mente? ¿Crees que el miedo siempre es imaginación o a veces es intuición? Lee las experiencias de los demás y deja la tuya, porque muchas veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que sentimos antes de que todo empiece. El susurro que escuché detrás de mí. No fue un grito, no fue una voz clara, no dijo mi nombre. Fue un susurro. Tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado. Esa noche estaba solo en mi cuarto. La luz apagada, el celular boca abajo en la mesa y yo mirando al techo, tratando de dormir. El silencio era total. De esos silencios que parecen normales, hasta que algo los rompe. Yo estaba de espaldas a la puerta cuando lo escuché. Un sonido suave como un aliento muy cerca de mi oído. No eran palabras completas, pero sí una voz. Una voz que no venía del pasillo, ni de la calle, ni de la televisión. Venía detrás de mí. Sentí cómo se me helaba la piel. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No quise moverme. No quise voltear. La mente me decía que no lo hiciera, que si volteaba iba a ver algo que no iba a poder olvidar. El susurro volvió. Más claro. No entendí lo que decía, pero sí entendí el tono, no sonaba humano, no sonaba normal. Era como si alguien estuviera hablando sin usar la boca. La respiración se me aceleró. Sentía el corazón golpeando contra el pecho. Y aún así, seguí sin moverme. Me quedé mirando la pared, fingiendo que estaba dormido, esperando que lo que fuera eso, se fuera. Pero no se fue. Lo sentí más cerca. Tan cerca que juraría que algo estaba justo detrás de mi cabeza. Entonces pasó algo peor, el colchón se hundió un poco. Como si alguien se hubiera inclinado sobre mí. En ese momento ya no aguanté. Prendí la luz de golpe y me giré. No había nadie. La habitación estaba igual que siempre, la puerta cerrada, la ventana sin moverse, nada fuera de lugar. Pero el miedo seguía ahí. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos sentía que el susurro iba a volver. Y desde entonces, nunca más pude estar tranquilo de espaldas a la oscuridad. Porque lo más aterrador no es ver algo. Es escucharlo, cuando sabes que estás solo. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Alguna vez escuchaste una voz o un susurro cuando no había nadie? ¿Te ha pasado que el sonido no viene de un lugar, sino de dentro del ambiente? ¿Crees que fue mi imaginación, o que algo realmente estaba ahí conmigo? Lee los comentarios de los demás y deja el tuyo, tal vez no soy el único al que algo le habló en la oscuridad. El miedo que me paralizó. No fue el ruido, no fue la oscuridad, no fue la idea de que no estaba solo. Fue el miedo, el que me dejó sin poder moverme. Todo pasó en segundos, pero en mi mente se sintió como una eternidad. Estaba de pie, en medio de la habitación, cuando entendí que algo andaba mal. No porque lo viera, sino porque mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Las piernas se me aflojaron, los brazos no respondían, la garganta se me cerró. Quise correr. Quise gritar. Quise prender la luz, pero no pude hacer nada. Era como si el miedo me hubiera agarrado por dentro. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho.
Cada latido sonaba como un golpe seco en mis oídos. Sentía la respiración corta, desordenada, como si el aire no me alcanzara. Y lo peor, era la sensación de que no estaba solo. No veía a nadie, no escuchaba nada claro, pero algo en el ambiente me decía que había una presencia ahí conmigo. Mis ojos buscaban algo, cualquier cosa que me explicara lo que estaba pasando. La puerta, la ventana, la esquina del cuarto. Todo parecía normal. Y aún así, el miedo seguía creciendo. Era un miedo distinto. No era nervios, no era susto, era terror puro. El tipo de miedo que no te deja pensar, que no te deja reaccionar, que te convierte en una estatua. Pasaron segundos o minutos, no lo sé. El tiempo dejó de tener sentido. Solo existía yo, el silencio, y esa sensación horrible de estar siendo observado. Hasta que por fin, el cuerpo respondió. Di un paso atrás, luego otro, y de pronto, todo se soltó. Corrí sin ver bien a dónde. Choqué con la cama, con la pared, con la puerta. La abrí y salí del cuarto como si algo me estuviera siguiendo. No volteé. No quise saber qué había ahí. Me encerré en el baño, prendí la luz y me quedé ahí, temblando. El miedo no se fue rápido. Se quedó conmigo toda la noche. Y aunque no vi nada, sé que esa sensación no nació de la nada. Porque hay miedos que no vienen de la imaginación. Vienen de algo que está ahí, aunque no lo veas. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Alguna vez el miedo te ha paralizado así, sin poder moverte ni reaccionar? ¿Te ha pasado que el cuerpo entra en pánico antes que la mente? ¿Crees que ese tipo de miedo siempre es psicológico, o que a veces es una advertencia? Lee lo que cuenten los demás y deja tu experiencia. Tal vez no soy el único que se quedó congelado por algo que no pudo ver. La decisión de empezar a rezar. Después del miedo, vino la desesperación. Ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Cada noche era peor que la anterior. El ambiente raro, los ruidos suaves, la sensación constante de que algo estaba cerca. Mi mente estaba agotada y mi cuerpo, en alerta todo el tiempo. Esa noche me senté en la cama con las manos temblando. La habitación estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio que pesaba. Sentía que, si me quedaba callado, algo iba a pasar. Y entonces tomé una decisión. Empezar a rezar. No porque fuera valiente, sino porque ya no tenía otra opción. No soy una persona que rece todos los días. No me considero perfecto ni mucho menos. Pero en ese momento sentí que, si había algo oscuro cerca de mí, necesitaba algo más fuerte que mi propio miedo. Cerré los ojos. Junté las manos. Y empecé a hablar en voz baja. Al principio las palabras no me salían bien. Mi mente estaba hecha un desastre. Me equivocaba, me detenía, volvía a empezar. Pero poco a poco, la oración fue tomando forma. Cada palabra salía con miedo, pero también con esperanza. Mientras rezaba, algo cambió. No se fue el miedo, pero apareció otra cosa. Una sensación de que no estaba completamente solo. Era como si, por primera vez en muchas noches, yo no fuera el único ahí resistiendo. El ambiente seguía raro, sí, pero ya no tan pesado como antes. Seguí rezando. Más fuerte, más claro, con más intención. Y entonces sentí algo que me dejó helado. El aire se volvió más frío de golpe. No como antes, sino de una forma más directa, más agresiva. Era como si algo no estuviera de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. Mi voz tembló, pero no me detuve. Seguí rezando. Cada palabra me costaba, pero también me daba fuerza. Y mientras más rezaba, más sentía que algo ahí se incomodaba. No lo veía, no lo escuchaba aún, pero sabía que estaba reaccionando. Fue en ese momento cuando entendí que rezar no era solo una costumbre. Era una decisión. Una forma de decir, no estás solo, y no tienes control aquí. Y lo que pasó después, fue cuando todo se volvió todavía más oscuro. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Alguna vez has rezado por miedo, no por costumbre? ¿Crees que la oración realmente puede proteger, o solo tranquiliza la mente? ¿Qué harías tú si sintieras que algo no quiere que reces? Lee lo que escriban los demás y deja tu opinión, porque a veces, la fe no empieza por tranquilidad, empieza por necesidad. La risa que no era humana. Yo seguía rezando.
La voz me temblaba, pero no me detuve. Cada palabra salía como podía, lenta, forzada, con el miedo atorado en la garganta. Sentía que el aire estaba cada vez más pesado, como si la habitación se estuviera cerrando sobre mí. Entonces pasó. Una risa. No fuerte, no clara, no normal. Fue un sonido bajo, seco, torcido. Venía detrás de mí. No de la puerta, no de la ventana, no del pasillo. Venía del mismo lugar donde antes había sentido esa presencia. La risa no sonaba alegre, no sonaba divertida, sonaba burlona. Como si algo se estuviera riendo de mí por estar rezando. El corazón casi se me detuvo. Sentí un escalofrío tan fuerte que me recorrió desde la nuca hasta la espalda baja. Mis manos empezaron a sudar. La voz se me quería apagar, pero no la dejé. Seguí rezando, aunque cada palabra me costaba el doble. La risa volvió. Más clara. Más cerca. Y entonces entendí algo que me dejó helado. Eso no era una risa humana. No tenía ritmo, no tenía respiración, no tenía emoción real. Era como un sonido vacío, forzado, mal hecho. Como si algo estuviera imitando una risa, sin saber bien cómo hacerlo. Mi mente gritaba que me callara, que no siguiera, que no provocara lo que fuera que estaba ahí. Pero otra parte de mí decía lo contrario. Que si me detenía, ya no iba a tener nada con que defenderme. Así que seguí. Rezar era lo único que me quedaba. La risa se alargó unos segundos más, y luego se cortó de golpe. El silencio que quedó después fue peor. Era un silencio cargado, pesado, como si algo estuviera esperando mi siguiente movimiento. No me moví, no volteé, no dejé de rezar. Sentía que si giraba la cabeza, iba a ver algo que no iba a poder borrar de mi mente nunca. Y ahí, en medio de ese miedo, entendí algo que todavía hoy me da escalofríos. No todo lo que suena humano, lo es. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Alguna vez escuchaste una risa que no sonaba normal? ¿Crees que hay sonidos que no vienen de personas, sino de otra cosa? ¿Qué habrías hecho tú si escuchas algo así mientras estás solo y rezando? Lee las historias de los demás y deja la tuya, porque hay risas que no traen alegría, traen advertencia. La sensación de que algo se burlaba de mi fe. Después de esa risa, ya nada fue igual. Yo seguía rezando, pero ahora no solo tenía miedo, tenía otra sensación más oscura, más incómoda. Era como si algo me estuviera observando, y al mismo tiempo, juzgando. Cada palabra que decía en la oración me salía con esfuerzo. No porque no creyera, sino porque sentía una presión extraña, como si el aire se volviera más pesado justo cuando nombraba a Dios. Como si algo no quisiera escuchar eso. Y entonces lo entendí. No era solo miedo, era burla. La sensación era clara, algo ahí se estaba riendo de mi fe. No con sonido esta vez, sino con intención. Era como si esa presencia pensara, ¿eso es todo lo que tienes? Sentí vergüenza, rabia y terror al mismo tiempo, vergüenza por sentirme tan pequeño, rabia por no poder hacer nada más, y terror, porque sabía que no estaba solo. Seguí rezando, pero ahora con el corazón apretado. Cada frase era como levantar un escudo que alguien invisible quería romper. Y mientras más fuerza ponía en mi fe, más fuerte sentía esa presión alrededor. El ambiente cambió. No se volvió más tranquilo, se volvió más tenso. Era como si la habitación estuviera llena de algo que no se veía, pero que estaba muy despierto. Muy atento. Muy consciente de mí. Y lo peor fue esto. Sentí que esa presencia no me tenía miedo, al contrario, parecía disfrutarlo. Disfrutar que yo estuviera asustado, disfrutar que yo dudara, disfrutar que yo rezara con miedo y no con calma. Era como si se alimentara de mi inseguridad. Ahí entendí que no solo estaba enfrentando algo extraño, estaba enfrentando algo que no respetaba nada. Ni mi espacio, ni mi tranquilidad, ni mi fe. Seguí rezando, pero ya no como alguien que pide ayuda, rezó como alguien que se defiende. Con voz baja, con el cuerpo temblando, pero con una decisión clara, no dejar que eso me quebrara por dentro. Porque tal vez no podía verlo, tal vez no podía tocarlo, pero sí podía resistirlo. Y aún así, la sensación de burla seguía ahí. Como si algo muy antiguo, muy oscuro, se estuviera divirtiendo conmigo. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que algo se burlaba de tus creencias? ¿Te ha pasado que el miedo intenta hacerte dudar de tu fe?
¿Crees que la fe se vuelve más fuerte cuando es puesta a prueba o cuando todo está en calma? Lee lo que cuenten los demás y deja tu experiencia, porque a veces el verdadero ataque no es al cuerpo, es a lo que crees. El cambio en el aire cuando pronuncié el nombre de Dios. Yo seguía rezando en voz baja, casi susurrando. Cada palabra me salía con esfuerzo, como si el ambiente mismo quisiera ahogarla antes de que terminara de decirla. La habitación estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio que observaba. Entonces, en medio de la oración, pronuncié su nombre. Dios. Y todo cambió. No fue algo que se viera, fue algo que se sintió. El aire se volvió distinto al instante. Como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible dentro del cuarto. De pronto costaba más respirar. No porque faltara oxígeno, sino porque el ambiente se volvió denso. Pesado. Cargado. Sentí un frío seco recorrerme la piel. No era el frío normal de la noche. Era un frío que parecía venir de adentro del aire, como si algo se hubiera movido justo cuando dije ese nombre. Mi cuerpo reaccionó solo. La espalda se me tensó, los hombros se encogieron, la voz se me quiso quebrar. Pero no me callé. Volví a decirlo. Dios. Y otra vez, el mismo efecto. Era como si el ambiente no aceptara esa palabra. Como si algo en la habitación no quisiera escucharla. La presión aumentó, como cuando estás bajo el agua y alguien te empuja más hacia abajo. Sentí claramente que no estaba solo, y que lo que estaba ahí no estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. No hubo risa esta vez, no hubo susurros. Solo una reacción. Una respuesta muda, pero muy clara. El aire se volvió más frío, más pesado, más tenso, como si la habitación entera se hubiera puesto en contra de esa palabra. Y ahí entendí algo que todavía hoy me da escalofríos. No fue mi miedo el que cambió el ambiente, fue el nombre que pronuncié. Seguí rezando, aunque la voz me temblaba. Cada vez que lo decía, sentía esa misma presión, como si algo invisible se moviera cerca de mí, incómodo, molesto, despertado. No sé qué era, no sé de dónde venía. Pero sé una cosa. Cuando pronuncié el nombre de Dios, algo en esa habitación reaccionó. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que el ambiente cambiaba al decir una oración o un nombre sagrado? ¿Crees que las palabras tienen poder o solo es nuestra mente reaccionando? ¿Qué habrías hecho tú si notas que algo se altera cuando rezas? Lee las experiencias de los demás y deja la tuya, porque a veces no es lo que vemos lo que provoca el miedo, es lo que decimos. La sombra que se movía en la pared. Después de sentir cómo el aire cambiaba cada vez que pronunciaba el nombre de Dios, pensé que ya nada podía asustarme más. Estaba equivocado. Seguía sentado en la cama, rezando en voz baja, con la luz apagada. Solo entraba un poco de claridad por la ventana, lo suficiente para distinguir las formas de los muebles. La pared frente a mí estaba casi a oscuras, casi. Fue entonces cuando la vi. Una sombra. Al principio pensé que era la mía. Tal vez me había movido sin darme cuenta. Pero yo estaba completamente quieto. No había cambiado de posición. Y aún así, la sombra en la pared se movió. Muy despacio. No caminó, no se deslizó como lo hace una sombra normal. Se retorció. Era como si no tuviera una forma fija. Como si algo estuviera tratando de imitar una silueta humana, pero sin lograrlo del todo. A veces parecía un hombro. A veces una cabeza. A veces algo sin forma, solo oscuridad en movimiento. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Quise parpadear, pensando que tal vez estaba cansado, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Parpadeé 2 veces. 3. La sombra seguía ahí. Y entonces hizo algo que me dejó helado. Se movió, sin que nada más se moviera. La cortina estaba quieta, la ventana cerrada, yo sin moverme. Pero la sombra avanzó un poco más por la pared, como si se acercara. No hacia mí físicamente, sino hacia mi espacio. Sentí que la garganta se me cerraba. El rezo se me atoró en la boca. Mi cuerpo quería huir, pero el miedo otra vez me tenía clavado en el lugar. Y lo peor fue esta sensación. No estaba viendo una sombra causada por algo, estaba viendo algo que producía su propia sombra. Como si la luz lo estuviera tocando, pero yo no podía verlo.
la sombra se detuvo de golpe. Quedó ahí, quieta, torcida, mal hecha. Y yo sentí que me estaba mirando. No con ojos, no con cara, pero con intención. En ese momento entendí que no era solo miedo, que no era solo sugestión. Era presencia. Seguí rezando, ahora casi sin voz, con las manos apretadas y el corazón a punto de salirse del pecho. No quería dejar de hacerlo. Sentía que si me detenía, algo iba a pasar. Después de unos segundos que se sintieron como horas, la sombra empezó a desvanecerse. No se fue de golpe, se fue como humo. Primero se adelgazó, luego se rompió en partes y al final desapareció. Pero el miedo no se fue con ella. Porque aunque ya no estaba en la pared, yo sabía que no se había ido del todo. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Alguna vez viste una sombra que no correspondía a nada? ¿Te ha pasado que algo se mueve en la oscuridad sin explicación? ¿Crees que las sombras pueden ser solo ausencia de luz o algo más? Lee lo que escriban los demás y deja tu experiencia, porque a veces, la oscuridad no solo es falta de luz, a veces es presencia. El momento en que sentí que no estaba solo. Hubo un instante exacto en el que lo entendí, no fue por lo que vi, fue por lo que mi cuerpo sintió. Yo estaba ahí, en silencio, con la habitación a oscuras, después de la sombra, después de la risa, después del cambio en el aire. Tratando de convencerme de que todo había sido producto del miedo. De los nervios. De la mente cansada. Pero entonces pasó algo que no pude negar. Sentí una presencia. No un ruido, no un movimiento claro, una presencia. Era como cuando alguien entra a un cuarto sin hacer sonido, pero tú sabes que ya no estás solo. Esa sensación en la nuca. En la espalda. En el pecho. Como si el aire se acomodara alrededor de alguien más. El ambiente cambió otra vez. No con frío, no con ruido. Con conciencia. Era como si algo hubiera puesto atención en mí. Mi respiración se hizo más lenta, no porque estuviera tranquilo, sino porque mi cuerpo estaba en alerta total. Cada músculo tenso. Cada sentido despierto. Yo no veía nada, pero sentía que estaba siendo observado. No por curiosidad, no por accidente. ¿Por intención? Era como si algo supiera que yo sabía que no estaba solo. Y eso fue lo que más miedo me dio. Porque hasta ese momento yo podía dudar. Podía decirme que estaba exagerando, que era sugestión. Pero en ese instante, mi cuerpo reaccionó de una forma tan clara, tan automática, que ya no hubo forma de mentirme. Sentí que había alguien más en la habitación conmigo. No ocupando espacio físico, sino ocupando el ambiente. El silencio se volvió distinto. Ya no era vacío. Era expectante. Como si algo estuviera esperando a ver qué hacía yo. Quise moverme, y no pude, quise hablar, y no me salió la voz. Solo podía sentirlo. Era una presencia que no tocaba, no hablaba, no se mostraba, pero estaba ahí. Muy ahí. Y lo más inquietante fue esto. No sentí que yo lo estuviera descubriendo, sentí que él me estaba permitiendo sentirlo. Como si dijera, ya te diste cuenta. Ahora sabes que no estás solo. Se me llenaron los ojos de lágrimas sin darme cuenta. No por tristeza, sino por una mezcla de miedo, impotencia y algo más profundo, algo primitivo. Ese instinto que te dice que estás frente a algo que no entiendes y que no puedes controlar. Seguí rezando en silencio, sin mover los labios. Solo por dentro. Como si hasta mi voz pudiera llamar más su atención. Y ahí, en ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. Porque una cosa es imaginar cosas y otra muy distinta es sentir una presencia, cuando estás completamente despierto. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que no estabas solo, aunque no hubiera nadie? ¿Te ha pasado que el ambiente de un lugar cambia como si alguien llegara? ¿Crees que esa sensación siempre es miedo, o a veces es algo más? Lee las historias de los demás y deja la tuya, porque hay momentos en los que no vemos nada, pero sabemos todo. La lucha entre el pánico y la oración. En ese punto ya no sabía qué era más fuerte, el miedo o la fe. Mi cuerpo estaba en pánico, mi mente gritaba que saliera corriendo, que encendiera la luz, que rompiera el silencio, pero mi corazón me pedía otra cosa. Seguir rezando. Era una lucha interna brutal. Por un lado, el pánico me decía, esto es demasiado. No puedes con esto. Huye.
Por el otro, la oración me decía, no te muevas. Resiste. No estás solo. Sentía como el miedo subía desde el estómago hasta la garganta. Me temblaban las manos. Las piernas me dolían de estar tan tensas. Cada segundo parecía un reto para no perder el control. Quise gritar, pero recé. Quise correr, pero recé. Quise cerrar los ojos y desaparecer, pero recé. Cada palabra era una batalla. La voz me salía rota, bajita, como si algo quisiera apagarla antes de que terminara. Y al mismo tiempo, el pánico me empujaba por dentro, como una ola que quiere tumbarte. Había momentos en los que sentía que iba a perder. Que el miedo iba a ganar. Mi mente se llenaba de pensamientos oscuros, ¿y si no sirve de nada rezar? ¿Y si eso es más fuerte que yo? ¿Y si me está escuchando? Pero entonces volvía a decir una palabra más, una frase más, una oración más. Y ahí, en medio de esa lucha, entendí algo muy claro. El pánico quiere que te rindas, la oración quiere que resistas. No me sentía valiente, no me sentía fuerte. Me sentía aterrorizado, pero decidido. Decidido a no dejar que el miedo fuera lo último que saliera de mí esa noche. El ambiente seguía pesado, la presencia seguía ahí, pero yo también seguía ahí. Temblando, con la voz rota, con el corazón a punto de explotar. Pero rezando. Porque a veces la fe no es calma, a veces la fe es pelear con miedo en el pecho y no rendirte. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste una lucha así entre el miedo y la fe? ¿Te ha pasado que rezas no porque estés tranquilo, sino porque ya no sabes qué más hacer? ¿Crees que el valor es no tener miedo o seguir adelante a pesar del miedo? Lee lo que cuenten los demás y deja tu experiencia, porque muchas veces la verdadera batalla no es afuera, es dentro de uno mismo. Lo que ocurrió cuando terminé el rezo. No sé cuánto tiempo estuve rezando, los minutos se sintieron como horas. La voz ya casi no me salía. La garganta me ardía, el cuerpo me dolía de estar tan tenso. Cada palabra era un esfuerzo. Cada frase, una batalla. Pero no me detuve hasta que terminé. La última palabra salió en un susurro. Y entonces se hizo el silencio. No un silencio normal, uno absoluto. Era como si la habitación hubiera dejado de respirar conmigo. Me quedé quieto, esperando algo. Un ruido. Un movimiento. ¿Una reacción? El corazón me latía tan fuerte que sentía los golpes en la cabeza. El miedo seguía ahí, pero también una especie de calma rara, frágil, como si pudiera romperse en cualquier segundo. Y fue entonces cuando lo sentí. El ambiente cambió. De golpe. El aire, que antes estaba pesado, se volvió más ligero. No cálido, no cómodo, solo distinto. Como si algo hubiera soltado presión. Como si una presencia se hubiera levantado de donde estaba. No escuché pasos, no escuché voces, no escuché nada. Pero supe que algo se había ido. La sensación de estar observado desapareció. El frío extraño ya no estaba. El silencio ya no se sentía tenso, sino vacío. Por primera vez en toda la noche, me sentí realmente solo. Solo de verdad. Me quedé ahí, sin moverme, tratando de entender lo que acababa de pasar. El miedo no se fue por completo, pero ya no me estaba aplastando el pecho. Era como si la habitación me hubiera devuelto el espacio. Respiré hondo. Una vez, 2 veces. Y entonces me atreví a moverme. Prendí la luz. Nada había cambiado. Los muebles igual. Las paredes igual. La sombra ya no estaba. Todo parecía normal, demasiado normal, como si la habitación quisiera fingir que nada había pasado. Pero yo sabía que sí había pasado. Porque hay momentos que no se olvidan, aunque no dejen marcas visibles. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentado en la cama, con la luz prendida, escuchando el silencio. Ya no por miedo, sino por respeto. Como si algo invisible hubiera estado ahí, y se hubiera ido solo porque yo no me rendí. No sé qué fue. No sé de dónde vino. Pero sé que cuando terminé el rezo, algo dejó de estar conmigo. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Crees que la oración puede cambiar lo que no vemos? ¿Alguna vez sentiste que algo se fue de un lugar sin hacer ruido? ¿Te ha pasado que después de rezar, el ambiente se siente diferente?
Lee lo que cuenten los demás y deja tu experiencia, porque a veces, lo más importante no es lo que aparece, sino lo que se va cuando no te rindes. Las consecuencias después de esa noche. Pensé que todo había terminado cuando el ambiente se calmó, que lo peor había pasado, que al amanecer, todo volvería a ser normal. Pero no fue así. Porque aunque esa noche terminó, las consecuencias apenas empezaban. Desde el día siguiente, algo en mí cambió. No era algo que se viera por fuera, pero yo lo sentía por dentro. Me desperté cansado, aunque casi no había dormido. La cabeza me dolía. El cuerpo me pesaba. Y, sobre todo, tenía una sensación rara, como si ya no estuviera tan solo como antes, aunque ya no sintiera la presencia. La casa se veía igual, la habitación igual, el mundo igual. Pero yo no. Cualquier ruido me hacía voltear de golpe, cualquier sombra me ponía en alerta, cualquier silencio me incomodaba. Empecé a dormir con la luz prendida. No por costumbre, sino por necesidad. Cuando la apagaba, el pecho se me apretaba otra vez. La mente se me llenaba de imágenes que no quería pensar. Y el recuerdo de esa risa, de esa sombra, de esa sensación de burla, regresaba sin pedir permiso. También cambió algo más. Mi forma de rezar. Antes lo hacía por rutina, después de esa noche, lo hacía por conciencia. Cada palabra tenía otro peso, otro significado, otra urgencia. No rezaba por tranquilidad, rezaba por protección. Había momentos del día en los que, sin razón aparente, me sentía observado. No como esa noche, pero lo suficiente para que el cuerpo se tensara solo. Y ahí estaba la consecuencia más fuerte. Ya no podía ignorar lo invisible. Antes, si alguien me hablaba de presencias, energías o cosas raras, pensaba que exageraban. Ahora, no podía. Porque yo lo había sentido. Y cuando sientes algo así una vez, ya no vuelves a ser el mismo. También cambió mi relación con el miedo. Antes huía, ahora lo enfrentaba, aunque temblara. Esa noche me enseñó que hay cosas que no se ven, pero existen. Y que a veces no te atacan con golpes, ni con gritos, sino con duda, burla y presión. Las consecuencias no fueron físicas, fueron internas. Más cuidado, más silencio, más atención. Y una certeza que ya no me dejó nunca. Hay cosas que se van, pero dejan marca. Ahora dime tú en los comentarios. ¿Alguna vez viviste algo que te cambió por dentro, aunque nadie más lo notara? ¿Te ha pasado que después de una experiencia fuerte ya no ves el mundo igual? ¿Crees que el miedo puede transformarte o solo destruirte? Lee lo que escriban los demás y deja tu experiencia, porque algunas noches no solo te asustan, te cambian para siempre. La pregunta final, ¿por qué se rió? Han pasado noches desde entonces, y aún no tengo una respuesta clara. Puedo recordar todo, el silencio, el cambio en el aire, la sombra en la pared, la presencia que no veía pero sentía, y, sobre todo, esa risa. No fue una risa normal, no fue alegría, no fue burla común. Fue algo más profundo. Y desde entonces me persigue una sola pregunta. ¿Por qué se rió? No creo que se riera por diversión, tampoco creo que fuera solo para asustarme. Siento que esa risa tenía intención. Como si algo quisiera decirme algo sin usar palabras, como si esa risa fuera un mensaje. Se rió porque pensó que mi fe era débil, porque creyó que yo no iba a resistir, porque disfrutaba verme con miedo, o porque sabía algo que yo no sabía. A veces pienso que se rió porque, por un momento, dudé, porque el miedo me hizo tambalear, porque casi dejo de rezar. Otras veces pienso algo peor. Que se rió porque ya me había marcado. No físicamente sino por dentro. Como si supiera que, aunque se fuera, yo ya no iba a volver a ser el mismo. Esa risa no sonaba a victoria, pero tampoco sonaba a derrota. Sonaba a alguien que observa, a alguien que espera, a alguien que no tiene prisa. Y eso es lo que más me inquieta. Porque hay risas que no vienen del presente, vienen del futuro. Como si algo supiera que esto no había terminado del todo. Tal vez se rió porque quiso sembrar duda, tal vez porque quiso romper algo dentro de mí, tal vez porque creyó que mi fe no iba a aguantar. Pero si algo aprendí esa noche es esto. El miedo quiere que te calles, la fe quiere que sigas hablando. Y aunque esa risa todavía vive en mi memoria, yo sigo rezando. Ahora te toca a ti. ¿Por qué crees que se rió? ¿Crees que fue burla, advertencia o algo más oscuro? ¿Has escuchado alguna vez una risa que no tenía nada de humana?
Déjalo en los comentarios, lee lo que piensan los demás y dime tu teoría. Porque a veces, la historia no termina cuando se apaga la luz, termina cuando empezamos a entender lo que pasó en la oscuridad.